RTP. Ya está con nosotros a esta hora, 7:16 de la mañana, Jean Paul Pinto, máster en perspectiva y seguridad. Vamos a hablar sobre el toque de queda, sobre todo si esta medida, pues que se ha tomado en 4 provincias del país, pues podría ayudar a frenar el crimen organizado. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Jean Paul, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, gusto estar aquí, pues, y que justo de hablar con ustedes. Mira que el toque de queda no es algo novedoso, ¿no? Lo hemos practicado ya por 4 años, lo hicimos con Lazo, ahora con Novoa, y yo siempre he señalado que el toque de queda para los ciudadanos siempre funciona, porque desde la pandemia aprendimos, evidentemente, que había que quedarse en las casas y no salir, pero para los delincuentes es toda una lógica completamente distinta, ¿no? Ellos, además, les avisamos con tiempo, porque creo que no es nada estratégico cuando tú le dices a tu enemigo, ¿no es cierto?, que le vas a atacar con antelación. Yo no me imagino a Estados Unidos diciéndole a Irán, ¿no es cierto?, que le va a bombardear en 15 días. Eso lo tuvo que hacer de un día para otro y además fue algo muy repentino que cogió por sorpresa a muchos países como tal. Entonces yo te diría que por un lado, los grupos criminales básicamente se mueven con libertad, saben a quién cooptar, policías militares en sus rutas, de forma que sus cargamentos lleguen a los mercados internacionales porque la demanda no espera. Y por otra parte, el haberle hecho con tanta antelación, evidentemente para ellos implicó simplemente un tema logístico, de acuerdos, de contactos, ¿no es cierto?, de forma que las cosas se sigan haciendo. Entonces, yo nunca llegué a entender el por qué se hacía esto con tanta antelación, cuando realmente eso dio tiempo a los grupos criminales para cambiar su logística y las cosas sigan igual, porque como yo señalo, la demanda no espera, los mercados internacionales necesitan que esta droga llegue y evidentemente por ningún motivo debe llegar tarde. En relación a, digamos, el alcance que pudiera tener la presencia permanente de las oficinas del FBI, que estarán en Quito, según lo anunciado por el ministro Reinberg, le pregunto, ¿qué alcances podrían ayudar en rastrear, por ejemplo, estructuras financieras del crimen organizado? Y si en efecto digamos, la ubicación de esta oficina en Quito va a ayudar a contrarrestar, digamos, en manera importante a estas estructuras del crimen organizado. Bueno, la ubicación yo diría que más bien debería estar en las zonas más violentas del país, en las zonas costeras. Lo que sí es un beneficio grande para el país es el tema de investigación, porque realmente el FBI tiene muchas competencias y habilidades, destrezas en los temas investigativos. Por ejemplo, en el caso de Villavicencio. O sea, yo Ya. esperaría que si ellos ya están aquí, tienen personal acá, eso va a facilitar y va a acelerar el caso de Villavicencio, por ejemplo, que ya podamos detectar quiénes fueron los actores intelectuales de este magnicidio, ¿no? Entonces, yo diría que es muy positivo desde el punto de vista de la policía de investigación, es decir, vamos a poder tener una policía con muchas más capacidades de investigación que trabaje con el FBI. Y esperemos que el FBI, evidentemente, más allá de que pueda estar en Quito o no, tiene que tener más bien su personal desplazado hacia las costas ecuatorianas para poder hacer trabajo en territorio en el campo, de forma justamente a recabar indicios, pruebas, evidencias que lleven justamente a un mejor trabajo investigativo sobre grupos criminales. Sabiendo señor Pinto, que justamente hay elementos, no solamente en la Policía Nacional, sino también en otros espacios de control a nivel de ciudades, que hay elementos que están vinculados con los grupos de delincuencia organizada. Es posible que estas investigaciones también ayuden a depurar digamos, el ingreso o la permanencia de los GDOs dentro de las instituciones de control que de alguna manera administran la seguridad y también no solamente a nivel operativo, es decir, no solo Policía Nacional, sino también sistemas de justicia. Sí, yo creo que una línea muy interesante es la Su que se genera volumen desde... no se le escucha muy bien, no sé si nos puede ayudar. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Se le escucha muy bajito. No sé si hay algún problema de conexión. Ahí estamos, perfecto. Ya. Mira, esa línea que tú acabas de señalar es muy importante, que es la línea de la contrainteligencia, es decir, Ya. el FBI ciertamente podría tener justamente una línea exclusiva de temas de contrainteligencia. ¿Y qué implica la contrainteligencia? Justamente el hecho de poder investigar si realmente pueden o no haber nexos de policías, militares, fiscales, jueces con grupos criminales. Entonces eso implicaría que debería trabajar con digamos, con sus pares, tanto en el ejército, en la policía, en el Centro de Inteligencia Estratégica,
de forma justamente a desplegar en el territorio una serie de personas que pueden hacer trabajos de agentes encubiertos, ¿no es cierto?, para detectar justamente si ya hay miembros de fuerzas de seguridad que hacen seguridad, que prestan, ¿no es cierto?, información, inteligencia para grupos criminales. Esa es una línea muy interesante que no se ha hablado, pero que me parece fundamental, porque hay que entender que hasta que no debilitemos los temas de infiltración, no sepamos quiénes trabajan para ellos, ninguna estrategia de seguridad va a funcionar por más novedosa que sea. Entonces, siempre desde hace ya un par de años yo señalo que la primera tarea que debemos hacer desde que comenzó este gobierno y el de Lazo también era identificar los temas de infiltración, los temas de cooptación de parte de grupos criminales, de policías militares, fiscales, etcétera, porque si no se trabaja sobre esa parte de manera muy fuerte, ninguna estrategia de seguridad va a funcionar. No, y no solamente los de los gobiernos, los de Lazo, los de Moreno, los de Correa y los que venían dándose, porque definitivamente el narco no es que ha venido en 10 años a instalarse. No, esto viene en un proceso realmente de permisibilidad que se le ha dado y las facilidades que tienen para ingresar al país. El tema del narcotráfico tampoco es un tema nuevo, no es materia de 2 o 3 años. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta, y yo le consulto, yo lo escuchaba a usted y decía, el toque queda ha sido una medida que realmente no nos deja como que muchos resultados viables. ¿Por qué dudar? O sea, yo ayer y cuestionaba esto de la poca información que había, porque es verdad, mantenemos a una ciudadanía que tiene una expectativa de miedo y bastante alta de cuáles van a ser esas operaciones que se van a realizar. Y comparto con usted tal vez también esa duda de por qué adelantar los días, por qué establecer un 15 de marzo. Pero, ¿por qué no dejar primero que existan estas operaciones para luego echar el análisis? Han existido estados de excepción en materia de seguridad y lo hemos venido, pero no con toque de queda. Ha sido un poco más focalizado en ciertas provincias y aquí va la consulta. ¿Por qué no dejar que ahora, que no se nos anuncia que está la parte logística, que hay fuerza militar estadounidense dando cooperación en materia de preparación con nuestras fuerzas militares, que está un equipo del FBI en el país? ¿Por qué no dejar ver los resultados que va a ocurrir este 15 de marzo? Ahora, en el pasado hemos tenido toques de queda también, no han sido sistemáticos, pero los ha habido. Pero no en Pero materia de la verdad, seguridad. En no, materia de sí, sí, seguridad, claro, en materia de pero muy seguridad, sí, claro, focalizados, con Lazo. pero Pero muy mira, focalizados, pero muy mira, focalizados. en esos toques de Y no queda, tenían los los- mismos, la- el mismo contexto como ahora. sí, pero el nivel de violencia también es distinto, ¿no? Y mucho más alto. Y recordemos que la violencia en el Ecuador sí es nueva, ¿no? Eso sí, ahí te corrijo, porque puede haber narcotráfico desde el 2010 en Ecuador aproximadamente, cuando los carteles en México cobraron mucha fuerza en el gobierno de Calderón. O sea, ahí hablamos del sexenio 2006-2012, es ahí donde ya los carteles comienzan a llegar a Ecuador. Sin embargo, el que las cifras se disparen en Ecuador es un fenómeno muy nuevo. Hablamos del año 2021, desde el COVID, desde la pandemia, es que tenemos las tasas de violencia tan altas en el Ecuador. Sí, sí es un fenómeno nuevo la violencia en el Ecuador. Y desde esa época, justamente como se disparó la violencia, hicimos varios estados de excepción, porque antes realmente no era la norma, pero llegó el gobierno justamente de Lazo y comenzó a hacer estado de excepción uno tras otro. Y en esos estados de excepción, de vez en cuando, sí había toques de queda. Más allá del tema del COVID, se hacía toques de queda por el tema de la inseguridad y de la violencia que creció de forma exponencial. Pero la estadística de estos momentos de toques de queda que tú bien señalas que no fueron sistemáticos ni numerosos, pero que existieron, la data en esas fechas que nos indica que la violencia no disminuyó, los crímenes no disminuyeron ni desaparecieron. Ahora, evidentemente el contexto de ahora es distinto y tampoco hay que jugar con el imaginario de la gente, eso lo he dicho en varios medios de comunicación. El hecho que los americanos estén acá no implica, ¿no es cierto?, despliegue de tropas en territorio. No es que las fuerzas norteamericanas van a comenzar a darse bala con los grupos No, criminales. ellos lo han No es dicho que vamos a perfectamente, por comenzar. si acaso. Los mismos representantes que han venido al país reco- han, sí, pero han dicho recordemos que no que, va a haber la intención ni de exacto, una base militar ni un despliegue exacto, permanente no, de no es fuerzas posible. militares aquí. Entonces, exacto. Entonces, lo que hay que entender es que los americanos vendrán acá con los acuerdos de cooperación que tenemos firmados y que están vigentes, y eso implica, ¿no es cierto?, ayudas en términos de inteligencia, de tecnología, ¿no es cierto?, de aviones de reconocimiento, como lo están haciendo, pero las operaciones son de fuerzas locales y policía local. Entonces, en ese sentido, claro, evidentemente ahora tenemos que ver, pero no va a ser inmediato. El FBI es un agente y un organismo de investigación
y las investigaciones toman su tiempo. No es un ente operativo, el FBI es un ente de investigación que realiza sus investigaciones y eso tomará tiempo. Entonces, esto es un tema, parte de las operaciones muy del día a día que hace la policía. Entonces, pero evidentemente con la ayuda norteamericana, la idea es que evidentemente podamos avanzar en muchos temas, pero eh, de acuerdo, en el contexto actual de nueva ayuda de Estados Unidos con los acuerdos y firma de convenios, va a ser importante que podamos ver si ahora sí, de acuerdo a los anteriores toques de queda, las cosas pueden cambiar. Pero como digo, fue un error avisar con tanta antelación. No existe eh, una justificación que permite decir esto hay que hacerlo con antelación, porque no hay ningún tipo de razón que lo pueda justificar. Pero estoy de acuerdo contigo que, bueno, las condiciones son distintas, también la violencia es distinta, los grupos criminales son diferentes de lo que teníamos con el gobierno de Lazo y habría que esperar en todo caso para ver esto cómo funciona. Pero la data que nos dice que cuando hemos intentado hacer esto en este y en otros gobiernos de manera sucesiva, los resultados han sido absolutamente negativos o inexistentes. Entonces, el gran problema es que seguimos intentando cosas que ya hemos hecho antes, la repetición, sin resultados, y no intentamos cosas distintas. Entonces, el problema es la falta de ideas en el gobierno de querer intentar cosas que no funcionan, pero Einstein ya Pero lo ha esto, dicho muchas veces y lo dijo. pero esto es distinto, por ejemplo. Esto ya se había incluso firmado convenios, incluso hasta con Israel y pedidos, pero esto es distinto. Ya esto ya concreta algo. Ya nos da ya un acercamiento ya no solamente de palabras, ya no solamente una inversión de capital más o menos ínfimo en cuanto a materia de seguridad, sino ya aquí ya hay una cooperación real, envíos también de equipos que mantienen con nuestras Fuerzas Armadas ya una comunicación directa. Ahora, lo que yo quería consultarle, ¿usted cree, y aquí sí quisiera que sea como una respuesta cerrada, porque voy a hacer una pregunta cerrada para ahí dar paso a otra, ¿usted cree en las cifras de seguridad que ha mostrado el gobierno? Ese es un punto vital. Gracias por tocarlo, porque Pero sí o no, para no, dar, ya. lastimosamente no, Y a no. mí me puede pasar exactamente lo mismo con las cifras de seguridad que se han dado en años anteriores, porque estábamos marcando, sí, usted dice, hay una presencia de un incremento de seguridad, que así lo establecen las cifras desde el 2020, y es cierto, por si acaso, desde la pandemia se incrementaron y la proliferación de delitos se aumentó en cifras, sobre todo las extorsiones y demás. Es muy cierto, pero no significa que no haya existido criminalidad del 2020 para atrás. Y aquí me pasa exactamente lo mismo que usted. Usted sabe muy bien que el manejo de cifras, el manejo de data, siempre ha estado en manos de los gobiernos de turno. Así que yo le consulto, ya le pregunté, ¿usted cree? No. ¿Usted cree que podría guardarse más cifras a partir de lo que va a ocurrir el 15 de marzo? Ahora, mira, la única tasa que no se puede modificar ni manipular, o es muy difícil hacerlo, es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, porque los muertos están ahí. Una Y investigación además dijo la que sí. forma, Una investigación dijo que sí en el 2010. Los eso muertos de de la ahí, frontera. claro, eso, pero como te digo, a nivel internacional, ese indicador lo utilizan todos los países del mundo, porque como te digo, es el indicador que menor, es que es más difícil de manipular y que puede ser objeto de cifra negra. El resto de delitos tienen cifra negra, ¿no es cierto? Subregistro, porque evidentemente hay menos denuncias de lo que realmente pasa. La gente no denuncia los temas de extorsión, de vacunas, de secuestros. Eso ahí siempre va a haber un subregistro y va a haber una cifra negra. En la tasa de homicidios es muy complicado, es muy difícil porque evidentemente los muertos están ahí. Ahora, evidentemente alguien hizo una investigación y eso todavía está ahí vigente, está en el aire, no se ha vuelto a retomar ese tema, porque claro, en el gobierno que tú señalas, que es el de Correa, evidentemente teníamos una tasa, la tasa más baja de homicidios, creo que de los países de todo el mundo. El promedio internacional de tasa de homicidios a nivel mundial es 7 por 100.000 habitantes. El Ecuador llegó a tener 6. Pues claro, tú dices, pero ¿cómo logramos tener una tasa de homicidios más bajas que el promedio mundial? Que es 7, como te comento. Entonces, ahí había tres pistas de investigación. Primero, las estrategias de seguridad funcionaron. Esa es una hipótesis que había que comprobar si realmente fue el caso o no. En todo caso, teníamos unas estructuras de seguridad mucho más fuertes que ahora. Segundo, evidentemente, la manipulación de cifras, es decir, pero eso implica muchos actores, inclusive el INEC, la policía, es decir, no es tan fácil hacer esto, pero
podría ser una hipótesis Bueno, de que investigar. yo Tercero, yo le muestro con datos actuales. es que- Le puede preguntar a Lupe y- Media, Yo de que eso hace, quiero preguntar después. que hace sí, verificaciones sobre cómo el INEC tal vez exacto, tiene otras cifras que se claro. contraponen con cifras incluso de los mismos ministerios. Y eso es lo triste, porque verás, en la lógica de hay una cosa, un libro que les sugiero habla de los spin dictators, que es justamente estos nuevos gobernantes que usan la desinformación para gobernar. Es decir, en lugar de ahora usar la violencia para matar a sus opositores, lo que hacen es desinformar a la opinión pública para mantenerse populares y en el gobierno como tal. Entonces, los spin dictators justamente son los dictadores de la desinformación. Y en ese sentido, justamente el medio que tú bien señalas, al presidente le encontraron una serie de imprecisiones Sí, o de mentiras que dice al momento de comunicar. y ahí Entonces, le quiero preguntar sobre una que hicieron ellos para que nos indique qué opina sobre el tema, porque el presidente de la República dijo en un medio de comunicación que 9 de cada 10 víctimas tenían antecedentes penales. Sin embargo, por ejemplo, la investigación que hace Lupa Media es que en 2025 el 81% de las víctimas no tenían antecedentes y este discurso que le comento también se indicó en 2025, no por parte del presidente, pero sí por, digamos, lo que puede representar el gobierno central. Y en el 2026... En el 2000, y dice también que no solo ocurrió esto en el 2025, sino entre 19 y 25, que había 75% y 82% de las víctimas no tenían tampoco antecedentes penales, pero particularmente sobre el 2016 no se han publicado datos oficiales actualizados que permitan verificar si en efecto 9 de cada 10 víctimas tiene antecedentes penales. No solo que esto implica a criminalizar la muerte de inocentes, que también implica que un articulado gubernamental sostenga una lógica de estas, cómo esto puede distorsionar la política pública en seguridad, porque claramente la política pública se basa en datos y esos datos están de alguna manera sesgando y criminalizando las muertes. sí, mira, es muy importante lo que acabas de señalar, porque ahí hay que multiplicar las fuentes. Y otra fuente que yo utilizaría es el Observatorio de Conflictos de la Universidad Central del Ecuador, ¿no es Ya. cierto? Luis Carlos Córdoba ha comunicado en varias ocasiones y me pasó a mí la data, se las puedo pasar a ustedes, donde justamente se señala y hay evidencia de que esas muertes violentas, máximo el 20%, ponle ya un 25% de la muerte, de gente que muere de forma violenta en el Ecuador tiene antecedentes, es decir, el 75% no las tiene. Y eso es un dato muy importante porque cuando tú hablas que es 9 de cada 10, lo único que haces es justamente minimizar las muertes. Decir, bueno, como eran los criminales, no nos interesa. Y mira, el presidente se fue de vacaciones 18 días mientras moría mucha gente en Ecuador porque no importaba. Que era como eran criminales, eran gente, ¿no es cierto?, que está en el mundo de lo ilícito, parece que esas muertes no importarían. Entonces, de esas 8.000 muertes que tenemos en Ecuador, parecería que no tienen ninguna importancia. Y yo creo que eso es lo más triste. El hecho de deshumanizar la muerte, de decir que las muertes no son importantes es triste, ¿no? Y el gobierno de Lazo también se hizo lo mismo, porque yo recuerdo que el ministro del Interior de esa época también lo dijo, decía que la mayoría eran criminales, pero eso es sacarse un poco el muerto encima muy fácilmente, muy Literalmente. rápidamente. Y mira, hay otro indicador importante que no sé si ustedes sepan, pueden ir a buscar en la UNICEF. La muerte de adolescentes y niños en los últimos años creció un 640%, es decir, nunca en la historia del Ecuador había muertos tantos niños y De adolescentes por 0 a causa de la 12. violencia. Entonces, eso también es un indicador no menor. Lo que pasó con los Ok, niños de Taura es un indicio Claro. importante, pero ujú. realmente muchos niños y adolescentes mueren en el Ecuador. Yo estoy seguro que la data dirá que el 80% de muertes violentas en el Ecuador son hombres que tienen máximo entre 20 y 21 años. Eso es porque a nivel mundial, Venezuela hace 10, 15 años tenía el mismo reporte. El 80% de la gente que moría de forma violenta en Venezuela tenían ese mismo perfil. Hombres de 20, 21 años cuando mucho, y esa es la problemática que enfrentamos, es decir, no nos enfrentamos a gente mayor, sino tenemos un problema de reclutamiento de menores, de adolescentes, también de víctimas Y colaterales. ya eso es un buen tema para seguir en otro momento. Estimada Jean Paul, 7:35 de la mañana. El tiempo se nos ha ido volando y ha sido muy inclemente con nosotros porque definitivamente este tema da para largo. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. RTP